Técnicas del biofeedback. El biofeedback o biorretroalimentación, en su traducción al español, es un procedimiento que monitoriza y utiliza información fisiológica para obtener funciones específicas que el sujeto, en condiciones normales, no puede obtener. En base a esto, podemos deducir que las técnicas son procedimientos que mediante dispositivos generan señales fuera del organismo. Estas son notificadas al sujeto de forma inmediata y precisan las respuestas psicofisiológicas para que el individuo pueda ejercer control sobre las mismas. Si hablamos de historia, debemos esclarecer que estas técnicas tienen diversos postulados en cuanto a sus orígenes. El más común es el propuesto por la psicología experimental, la misma que establece que ésta se originó en los años 40 del siglo pasado. Se investigaba qué funciones fisiológicas controladas por el sistema nervioso autónomo eran susceptibles de conocimiento operante, por lo que su posterior aplicación fue un indicativo de la unión del conocimiento de diversos campos. La comunidad científica establece que el biofeedback nace en los años 60 en los Estados Unidos, bajo las investigaciones llevadas a cabo por Neil Miller y su equipo. Como podemos notar, a pesar de las diversas controversias en cuanto a los inicios de esta llamativa técnica que se usa dentro de la terapia cognitivo-conductual, la mayoría de autores establecen que su primera utilización se dio con la aplicación del electroencefalograma, en donde se podía observar de manera directa las ondas alfa del cerebro. Sin embargo, sus fundamentos se propician mucho antes. Los mismos se detallarán a continuación. En 1780, Luigi Galvani, médico y físico, comenzó a incluir en sus conferencias los resultados de experimentos que demostraban la presencia de electricidad en el cuerpo, por lo que se le considera el precursor tanto de la electricidad como de la neurociencia humana. En 1875, el médico Richard Cato, gracias a sus experimentos en animales, constató que la actividad eléctrica de los hemisferios cerebrales de monos y ratones estaba vinculada a su actividad cerebral, por lo que posteriormente estos se aplicaron a los seres humanos. Siguiendo con la línea de tiempo, en 1911, Wilhelm Reich descubrió que todo síntoma neurótico tiene una respiración inhibida, y a partir de esto, la respiración tiene un papel de vital importancia, sobre todo en las psicoterapias corporales. Posteriormente a este hecho, en 1924, el neurólogo alemán Hans Berger aplica el primer electroencefalograma de la historia. Tal acontecimiento se acogió con escepticismo en aquella época. Sin embargo, en la actualidad constituye una de las mejores técnicas para medir las ondas cerebrales de los individuos. Finalmente, en 1960 nace el biofeedback, aunque su implementación como técnica terapéutica fue en 1969, con la creación del Biofeedback Society of America, la misma que tiene el objetivo de fomentar la comprensión de la biorretroalimentación y a la vez avanzar en el desarrollo de estas técnicas en la práctica. En la actualidad, la presencia de procedimientos de biofeedback en la vida cotidiana es mucho más amplia de lo que parece. Además, se consideran técnicas sólidamente aceptadas, cuyas respuestas a los tratamientos han sido consideradas de mucha valía, por lo que sus procedimientos tienen alta eficacia, sobre todo a problemas ligados a la medicina conductual y a trastornos clínicos estrechamente relacionados con la ansiedad o al trastorno por déficit de atención. El objetivo del biofeedback es el aprendizaje de las conductas que depende de gran parte del conocimiento de las respuestas. Esto permite que el paciente pueda modificar de manera voluntaria funciones fisiológicas. ¿Qué es lo que hace el equipo? El sistema le muestra al paciente en tiempo real cómo están sus funciones fisiológicas que hablamos, que puede ser pulso, respiración, temperatura, la conductancia de la piel y la contracción y relajación muscular. Entonces el paciente, cuando está en el tratamiento, aprende a controlar estas funciones por las respuestas que el equipo le brinda. Y esto es de manera voluntaria y condicionándole para que a largo plazo el paciente pueda hacerlo sin necesidad del equipo.
Los pacientes a los que más se recomiendan aplicar el biofeedback son pacientes que están teniendo trastornos de ansiedad, depresión, crisis de angustia, estrés, fobias, depresión. Se trabaja también con niños con hiperactividad, falta de control de impulsos, se trabaja en el bruxismo y cuando es control y relajación muscular. Los resultados que se obtienen a través del biofeedback son positivos. Nosotros vemos cambios en los pacientes en las primeras 4 sesiones, pero tienen que terminar el tratamiento que varía entre 12, 8 o 16 sesiones para poder realmente decir que el paciente se ha condicionado o que ha aprendido ya la técnica y que puede aplicarlo sin necesidad de los equipos. Los pacientes con los diferentes trastornos que habíamos hablado anteriormente tienen muy buenos resultados siempre y cuando hemos asociado la terapia psicológica con el biofeedback. Entonces intercalamos sesiones tanto de psicología como de biofeedback y esos son los que mejor resultados nos han dado. Una vez introducidos en el mundo del biofeedback, es importante conocer su utilidad en el campo de la psicología, ya que es nuestra rama de interés. Utilidad del biofeedback en psicología. Al ser definido el biofeedback como un tipo de terapia, es importante aclarar lo siguiente. El individuo puede controlar funciones biológicas y este control lo realiza mediante procedimientos psicológicos. Por tanto, es el propio individuo, más que el terapeuta, el responsable del proceso terapéutico y, en definitiva, de su salud. Para entender la utilidad del biofeedback en la psicología, es indispensable ubicarnos en sus antecedentes, para así comprender cómo se ha dado la innovación del mismo. En primera instancia, hay que divisar las 2 líneas fundamentales de investigación en la historia del biofeedback, como son la de control de variables autónomas mediante condicionamiento operante y la modificación de los estados de conciencia. Cuanto al control operante de las funciones autónomas estudiadas por Neal Miller, estas fueron un intento por demostrarse que se puede aprender a modificar la actividad del sistema nervioso autónomo mediante conocimiento operante. Los resultados de sus estudios postularon que la especificidad de las respuestas viscerales se produce incluso a nivel de órganos. Por otra parte, los experimentos en modificación de los estados de conciencia nos dicen que las experiencias psicológicas provocan cambios fisiológicos constatables, como, por ejemplo, la meditación trascendental y la relajación concentrativa, entre otras. Sería inútil hablar sobre los antecedentes del biofeedback sin añadirles una línea de tiempo. Por ello, hablaremos de las etapas del biofeedback. En cuanto a la primera etapa, esta transcurre aproximadamente en los 60 y 70. Esta es la etapa de laboratorio en biofeedback. En segunda etapa, dada en los años 70, la investigación se aplica ya en trastornos concretos, siendo utilizado el biofeedback como procedimiento terapéutico. Además, comenzó a utilizarse como tratamiento de innumerables problemas orgánicos funcionales. En la tercera y última etapa, se intenta demostrar para qué tipo de trastornos, en qué condiciones y con qué tipo de pacientes el biofeedback resultaría adecuado. También se intenta descubrir cuáles son los componentes psicológicos terapéuticos del biofeedback. Para finalizar con la utilidad del biofeedback en psicología, es de gran relevancia nombrar algunos postulados relevantes aportados por este. El primer postulado es el condicionamiento operante, los mismos que fueron precursores de la investigación en biofeedback. En este punto hay que nombrar a Shapiro y sus colaboraciones, ya que ellos demostraron que los sujetos pueden aprender a modificar una variable fisiológica concreta mediante condicionamiento operante e información de los valores de una respuesta orgánica mediante feedback. Por lo tanto, el feedback es un procedimiento de moldeamiento, en el cual el feedback suministra información de los efectos que produce el comportamiento y el sujeto puede ir refinando una estrategia comportamental adecuada y eficaz para conseguir las metas establecidas.
El segundo postulado se refiere al aprendizaje de habilidades motoras. Aquí se menciona que el biofeedback es apropiada en rehabilitación neuromuscular, donde sus técnicas suministran información de qué repercusiones tienen los ejercicios de rehabilitación en la variable fisiológica a evaluar y modificar. El aprendizaje mediante biofeedback, como en cualquier otro tipo de habilidad, se hace a través de ensayos repetidos o por conocimiento de los resultados. El postulado se trata de la mediación cognitiva, dentro del cual se explica que en el procedimiento terapéutico existen variables cognitivas implicadas en el biofeedback, como revaloración de la situación, pensamientos que proceden, acompañan y siguen a la respuesta fisiológica o expectativas de éxito. El último postulado nos habla sobre la motivación y cambio de actitudes. Aquí se explica que el biofeedback provoca cambios en la motivación, autoconcepto y actitudes del sujeto. Esto gracias al éxito que éste percibe sobre la ejecución del terapeuta. Esto es lo que provoca en los sujetos expectativas de autoeficacia elevada, y ello alentará al sujeto a cambios comportamentales cognitivos, reducción de la respuesta de estrés y eliminación de síntomas. La técnica consiste en que el paciente puede visualizar todo lo que sucede. Tiene estímulos tanto visuales, como ustedes pueden escuchar, auditivos, que le informen cómo está su estado actual. Estamos trabajando en una sesión de respiración. La paciente está con la pantalla acá, con un sistema, una pantalla totalmente diferente a la mía, en donde ella tiene como una especie de juego, en donde puede visualizar su respiración. Cada vez que respira, sube la barra y le indica hasta dónde llega visualmente, y auditivamente también el sonido es diferente. Entonces ella sabe cómo respirar. Hemos practicado la respiración abdominal con 3-3, y eso ha hecho que esta barra de acá nos muestre cómo ha descendido su respiración. Un buen nivel de respiración para relajación es menos de 10 respiraciones por minuto. Ella este rato tiene 5.6 respiraciones por minuto, lo que le permite relajarse. Y si me acompaña por la pantalla de acá, lo que yo tengo, puedo observar, es la respiración en esta gráfica y su ritmo cardíaco en la de acá. Cuando hemos trabajado y la paciente logra respirar de manera regular, se empieza a sincronizar su respiración con el pulso. Entonces van ustedes como ver que las curvas tanto de respiración y pulso se van haciendo de manera sincrónica. Claro que la paciente ya está en su cuarta sesión, entonces tiene mucha mayor facilidad para poder manejar el equipo. Entonces aquí ella respira, puede hacerlo también con los ojos cerrados, por favor cierra, y seguir solo auditivamente. Ya no necesita visualizar la pantalla, porque auditivamente el equipo le está mandando el estímulo y informándole cómo están sus respiraciones por minuto. Eso es lo que normalmente se trabaja en una sesión de respiración. A continuación, se dará a conocer los principales tipos de biofeedback. En primer lugar, tenemos el biofeedback muscular o electromiográfico. Este provee información sobre la actividad eléctrica del músculo sobre el cual se encuentran los electrodos. Esta es una electromiografía que no monitorea la contracción en sí, sino su aspecto eléctrico. Se utiliza para aprender a controlar una respuesta muscular específica, aumentando o disminuyendo la tensión muscular. Tenemos también el biofeedback por temperatura. Este informa sobre la temperatura periférica de la zona del cuerpo en la cual está ubicado el sensor. La temperatura de la piel depende del riego sanguíneo de la zona adyacente, por lo que se ha utilizado esta técnica como estimación indirecta de la circulación periférica, aplicándose para el control de problemas psicológicos. Otro tipo es el biofeedback por respiración, en donde se utilizan sensores de tensión alrededor del tórax o abdomen y se mide el ritmo respiratorio por minuto y la amplitud de inspiración. Biofeedback por actividad electrodérmica. En cambio, se mide mediante un aparato que registra las respuestas eléctricas de la piel. Es una medida de la actividad de las glándulas sudoríparas. Se utiliza para ello electrodos con carga eléctrica en la palma de la mano o la superficie de los dedos, ya que allí hay mayor cantidad de glándulas.
En tanto, el biofeedback por presión sanguínea o ritmo cardíaco informa sobre el número de latidos cardíacos por unidad de tiempo, permitiendo identificar tanto la frecuencia como la regularidad del latido. Se utiliza un sensor digital de presión colocado en el dedo pulgar, midiendo el pulso arterial. Se utiliza frecuentemente para el control de taquicardia. Biofeedback vocal. Se utiliza un micrófono que capta la voz del sujeto. La interfase traducirá la señal en un gráfico de onda donde se puede calcular varios parámetros: presencia o ausencia de sonido, intensidad de la voz, timbre, tono, frecuencia, etc. Finalmente, el biofeedback electrokinésico informa acerca de un determinado movimiento. Es útil en procedimientos de rehabilitación muscular, constituyendo un complemento al biofeedback electromiográfico. Su uso se ha incrementado en el ámbito deportivo. Nos referimos ahora a los circuitos cibernéticos y su relación con el biofeedback. En el estudio de los circuitos cibernéticos se presta especial atención al concepto de feedback en sus acepciones positivas y negativas. La teoría general de los sistemas y la cibernética son sistemas de conocimiento que, por su alto grado de abstracción y validez general, más que ciencias en sentido estricto, representan metaciencias, posibilitando al aplicarlas a la psicología la elaboración de una metapsicología. A partir de esta metapsicología se pretende, mediante un proceso de abstracción, establecer postulados básicos que nos permitan deducir todo aquello relativo al dominio de los procesos psicológicos y psicopatológicos que nos llevan a convertir a la psicología en una verdadera ciencia axiomático-deductiva. Dicha psicología científica, por lo tanto, habría superado el planteamiento dualista de materia y espíritu, que quedarían suplantados por la información. Pasamos a revisar las implicaciones del biofeedback en el ámbito psicoterapéutico. Medición psicofisiológica del estrés. Se han encontrado diferentes tipos de medidas ante las respuestas fisiológicas de un individuo. Entre estas tenemos mediciones cardiovasculares, respuesta galvánica de la piel, ritmo respiratorio y la temperatura periférica. Pero la medición por feedback es una de las técnicas más adecuadas, ya que es muy eficaz, confiable y práctica, pues está libre de prejuicios por el uso de medidas psicofisiológicas. En un estudio se trabajó con una muestra no probabilística e intencionada de un total de 42 participantes. Se dividen en 32 hombres y 10 mujeres. De 32 personas son estudiantes de licenciatura de la carrera de psicología. Los mismos llegaron a ser de un grupo de control por estrés académico. Y 26 trabajadores, choferes de carga y controladores de gas, donde se han tomado como factor importante un ambiente laboral con fuerte impacto de estrés para ser incluido en la muestra. Antes de ser sometidos a ejercicios generadores de estrés, se les coloca un sensor de termómetro en la zona tabaquera de la mano, en los que registran cambios psicofisiológicos de temperatura periférica, Biofeedback Digital Thermometer. Posteriormente, el procedimiento consiste en 4 fases. En la primera, se les pidió que escribieran experiencias que les haya causado malestar significativo y no lo hayan contado a nadie. En la segunda, se les pidió que cuenten la misma experiencia, pero narrada en tercera persona. En la tercera, se les pidió una lista de palabras para que escriban dentro de su relato, con el fin de escribir el original. Y en la cuarta, que escriban lo que escribieron de esa experiencia. Se realizó una medición en cada ejercicio al iniciar y al finalizar. Al finalizar, el aplicador realizó una retroalimentación con los participantes acerca de la temperatura, el estado de relajación y tranquilidad. Se analizó si hubo ganancia o pérdida de temperatura en cada ejercicio. La investigación científica para utilizar el mencionado instrumento de medición de temperatura periférica, ya que esta zona es sensible a cambios de estado de ánimo según las investigaciones de Domínguez, Pennenbaker y Olivera 2008. Una temperatura mayor a los 84 grados Fahrenheit se interpreta como un estado de relajación y tranquilidad, y menor a la misma se considera estrés. Para conocer los resultados, se registraron las temperaturas al iniciar el primer ejercicio.
y tanto los estudiantes como choferes se encontraron por arriba de los 84 grados Fahrenheit, y se comparó con los resultados del final de la prueba, donde se evidenció un aumento de la temperatura, con lo que corrobora las investigaciones realizadas anteriormente. Existen algunas formas que miden el biofeedback. Entre una de ellas tenemos las móviles. La primera es la BioSense. Esta es una aplicación creada por el Departamento de Defensa de Estados Unidos y permite recoger datos importantes de diferentes biolectores. Permite controlar en tiempo real o en modo de estadísticas datos como electroencefalogramas, electromiografías, electrocardiogramas, ritmo respiratorio, respuestas galvánicas de la piel, temperatura de la piel, además de ondas cerebrales delta, teta, alfa, beta y gamma. Por el momento, esta aplicación es para controlar pacientes y personas mayores. Los sensores compatibles cuestan $75. Cualquier paciente, persona con discapacidad o diabetes, o profesional clínico puede adquirir un sensor y a través de este ir controlando el estado de salud. Otra aplicación importante es el de Mindly. Esta es una aplicación móvil para entrenar el cerebro y enfocarse. Esta aplicación está dirigida a pacientes con déficit de atención, concentración y aprendizaje. Esta es una técnica basada en una computadora, desarrollada y probada por la NASA. Aziz Kadam es el fundador de Mindly y tiene apenas 22 años de edad, asegurando que su aplicación de biofeedback es la solución para el mejoramiento de la hiperactividad, ya que posee juegos que necesitan de la concentración del usuario y se puede utilizar por 10 minutos al día.